saliera a predicar, el Señor lo preparó. Y al Señor prepararlo en ese transcurso del tiempo, entonces él pudo salir lleno de la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo, para entonces hacer la encomienda que Dios le mandó. Todos nosotros, cuando el Señor nos da una encomienda, el Señor nos prepara. Antes de entrar a cualquier ministerio, antes de llevarle la palabra, así sea a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu sobrino, el Señor te prepara antes para que tú puedas exponer y puedas hacer ese trabajo que Él te dio. Debemos tener una actitud paciente en los tratos de Dios para preparar los vasos del santo ministerio. O sea, que si el Señor te llamó, ya sea a ser pastor, a ser evangelista, a ser misionero, a hacer cualquier cosa dentro de la obra del Señor, tienes que ser paciente. No puedes adelantarte al Señor, porque si te adelantas a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, se va a acabar y vas a caer porque no te dejaste dirigir por el Señor. Cuando es el Señor quien te llama, permite que te prepare, permite que Él te pase por el proceso. Como dice la palabra, te va a pasar por el fuego. ¿Pero para qué? Para que cuando salgas a hacer ese trabajo, lo hagas con poder y gloria. Amén. Vamos a darle entonces así lectura a los últimos versículos del 26 al 30 para entonces cerrar, ¿verdad?, con este estudio en esta tarde. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Amén. Este versículo 26, donde empezamos a leer, nos está revelando que Bernabé y Saulo se congregaron en Antioquía todo un año con la iglesia, pero decía que ellos estaban enseñándoles, ¿verdad? Esta es la primera vez que la palabra iglesia se usa en los hechos, ¿verdad?, para describir a una congregación local fuera de Jerusalén. Es cuando entonces, por eso a mí el libro de los Hechos me gusta mucho, porque a pesar de que se hablaba de los creyentes, de los que seguían al Señor, no se mencionaba al pueblo de Dios como iglesia. Y ya aquí en el libro de los Hechos estamos viendo que entonces se abre las puertas para lo que es lo misionero. Se abre la puerta donde nos llaman por primera vez cristianos. Se abre la puerta donde por primera vez se habla de la iglesia, de lo que somos hoy, la iglesia del Señor. Aquí fue donde por primera vez se abren las puertas para nosotros los creyentes. Como resultado de aquella reunión, Bernabé y Saulo enseñaron a mucha gente. Recordamos que los apóstoles en Jerusalén no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 42. Igualmente, a tal manera Jesucristo fue el tema de la enseñanza de Bernabé y Saulo. Volvemos a lo mismo, el mensaje fue cristocéntrico. Aquí no se salen del tema en ningún momento. Siguen hablando de Cristo, y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día. Seguir hablando de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. Porque por medio de Cristo es que nosotros llegamos a la salvación. Por medio de Cristo es que nosotros vamos a llegar
a estar cara a cara al Señor, cara a cara a Dios Padre. Si esta es la enseñanza que reciben los discípulos, en verdad lo estamos edificando en la principal piedra de ángulo, que es Jesucristo. ¿Quiénes son los discípulos hoy día? Usted y yo. Nosotros somos discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que aprendían. El maestro le enseñaba a los discípulos. Hoy día, ¿qué hacemos nosotros? Aprendemos cada día de su palabra. ¿Por qué? Porque como les decía esta mañana a mis estudiantes, que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, pudimos haber leído este libro de Hechos 3, 4, 5 veces y no nos habíamos dado cuenta de lo que estamos hoy leyendo. A lo mejor lo habíamos leído y no lo habíamos entendido. ¿Ven? A lo mejor hoy yo lo leo y digo, wow, yo no sabía que eso estaba ahí. Y así nos pasa a través del transcurso de cuando estamos aprendiendo y cuando estamos leyendo de la palabra del Señor. Tenemos que ser discípulos, seguir aprendiendo de la palabra. Los versículos 27 y 28 nos enseñan la responsabilidad que se nos ha asignado como iglesia del Señor. Ya aquí empezamos en lo que son las responsabilidades de la iglesia. Se trata de atender también ciertos aspectos humanos de la comunidad cristiana, ¿verdad? Aquí entramos en lo que es, hay una profecía, la profecía que el Señor dio a través del Espíritu Santo en ese momento era que iba a pasar un hambre. El hambre no sucedió al instante. Esto tuvo que haber pasado un transcurso de tiempo, quizás años, para que esa profecía se cumpliera. Pero lo importante de todo esto es que fue a través del Espíritu y se cumplió, ¿verdad? Que eso lo vamos a seguir viendo en los otros 2 versículos. Se da esta profecía, pero quiero entrar a esta parte que dice que aquí se le asigna algo a la iglesia. Se trata de atender también ciertos aspectos de la comunidad cristiana. O sea, aquí entramos en lo que es la ayuda. Estos versículos van a entrar en lo que es la ayuda, cuando vemos la necesidad, porque hay veces que vemos necesidad y nos hacemos ciegos, no veo, no oigo, no nada. Sé que está la necesidad, pero no la veo. Y a eso es lo que se está tratando este versículo, que nosotros tenemos que no simplemente, hermanos, a veces creemos que cuando hablamos de la obra misionera, estamos hablando simplemente de la ayuda monetaria. No, no es simplemente la ayuda monetaria. Hay otras necesidades dentro de las personas. Hermano, una oración, un abrazo, una palabra de aliento. Hay tantas cosas y tantas formas en las que nosotros podemos ayudar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que a veces creemos que, ay, yo no tengo dinero, yo no puedo ayudar. Y tu oración no sirve. Pues eso es lo que nos está enseñando nuestros deberes, que no es simplemente ayudar al hermano dándole una ofrenda o prestándole dinero. No, ora por él. Habla con él, escúchalo, abrázalo si necesita el abrazo. Como yo le he dicho muchas veces a la hermana Eva, gracias por ser paño de lágrimas. Ven, ¿por qué? Porque te escucha. Tú te puedes desahogar con las personas, ¿verdad? En nuestro estudio vemos cómo el Señor atrajo recursos ministeriales a Antioquía para hacer allí un centro misionero de bendición a muchos. Atrajo a Bernabé desde Jerusalén y luego trajo a Saulo desde Tarso. Y ahora también a estos profetas. Es necesario entender que en el Nuevo Testamento los profetas ministran a la iglesia para edificación, exhortación y consolación, disculpen. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. Tenemos el ejemplo de Judas y Silas, quienes fueron enviados luego desde Jerusalén a Antioquía con Bernabé y Saulo.
Y como también eran profetas, confirmaron y consolaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos 15:32. Sin embargo, los profetas también pueden dar a entender por el Espíritu la ocurrencia de situaciones de peligro que amenazan a la iglesia. No estamos exentos de tener ataques, que es lo que estamos viviendo hoy día, hermano. El Señor, allí en aquel momento, estos hermanos estuvieron encerrados un año. Y en ese año ellos estuvieron estudiando y dando, ¿verdad?, la palabra del Señor. Para entonces, cuando salieran de allí, salir llenos del Espíritu Santo. Vamos a aprovechar este encierro. Ellos fue por un año. Yo no creo que nosotros vayamos a estar un año encerrados, pero vamos a aprovechar este momento de que no podemos ir al templo y vamos a llenarnos. Vamos a comer palabra, vamos a ayunar, vamos a orar en nuestros hogares para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Que lo que nosotros nos comamos de esta palabra de ahora en adelante nos sirva para nosotros poder exponerla cuando salgamos a la calle. El versículo 29 nos está mostrando que cuando llegó el tiempo de hambre, los discípulos de Antioquía enviaron recursos a los santos que estaban en Judea. O sea, espérate, esto me pone a entender a mí, porque de una cosa me está brincando a otra, se dio la profecía y después envían la ayuda. Hay un lapso de tiempo, se da la profecía, en ese lapso de tiempo, para ellos poder enviar ayuda a estos otros pueblos de Judea, es porque en ese lapso de tiempo ellos se prepararon. Es porque en ese lapso de tiempo ellos guardaron. Es porque en ese lapso de tiempo ellos hicieron caso a la palabra. El Señor lleva un tiempo diciéndole a la iglesia, diciéndole a las personas, prepárense, guarden comida. No es, el Señor no nos está diciendo a nosotros que nos preparemos y guardemos. No es simplemente por nosotros, es por esto mismo que estamos viendo aquí en este versículo, en estos versículos. Porque viene el hambre, nosotros tenemos y vamos a tener para ayudar a nuestros prójimos, al vecino, a tu hermano, a tu tío. ¿Ven? Pero ¿por qué el Señor nos ha dado este lapso de tiempo? Para que haya preparación, para que cuando llegue el momento de que venga el hambre o que venga la escasez, nosotros tengamos para suplir a nuestro hogar y suplirle al que no tenga. El versículo 30 nos da una gran lección en cuanto a la necesidad de hombres íntegros en la casa de Dios. La ofrenda no fue enviada a través de un solo discípulo, fue a través de dos. O sea, que aquí se está cumpliendo lo que dice la palabra cuando Él los envía a llevar la palabra del Señor de dos en dos, no uno solo, los envía de dos en dos. Por eso es necesario el trabajo en equipo dentro de la obra del Señor. La obra hecha en equipo es mucho más eficiente y eficaz. Por tanto, la ofrenda se envió a Judea a través de Bernabé y Pablo. Dios necesita hombres que puedan administrar con integridad la finanza de su iglesia. Recordamos lo mal que terminó Judas, de quien dice la escritura que era ladrón y sustraía de lo que se echaba a la bolsa. O sea, aquí vemos la importancia de lo que es tener buenos administradores dentro de la obra del Señor, que sepan administrar lo que entra a la obra, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Y cerrar este estudio, debemos orar al Señor que nos guarde en integridad, aún en los asuntos materiales y financieros de la obra. O sea, que nos guarde, que nos ayude, que nos enseñe día a día a cómo poder trabajar eficazmente para la obra del Señor. Porque si estamos dirigidos por el Espíritu Santo y nos dejamos dirigir por el Señor, siempre, 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 todo lo que hagamos va a ser eficazmente. Todo lo que hagamos va a ser siempre para el bien de la obra. Y la obra no se va a caer. O sea,
todos debemos colaborar juntos para que entonces la obra no se caiga. Tenemos que unirnos a nuestros pastores y trabajar juntos para que la obra crezca, para que la obra no se caiga. Nunca debemos procurar el protagonismo personal. Eso no se puede. Lo que estaba hablando al principio, el yo tenemos que quitarlo y dejar que sea el Señor en la obra de Dios, sino estar dispuestos a trabajar juntos a otros para gloria del Señor Jesús. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a trabajar unidos, a estar en un solo pensar, en un mismo sentir. ¿Pero para qué? Por propósito de la obra. No para mí, no para ti, sino para la obra del Señor. Hasta aquí este estudio bíblico en esta mañana. Espero que para próximo domingo pues pueda volver a hacer este otro estudio. Espero que sea de bendición, así como ha sido para mí. Dios los bendiga y hasta la próxima.